Bueno, deberíamos estar al aire ya como todos los domingos, 9 de la mañana con un minuto, junto al gran Doc Rodrigo Paz. ¿Cómo está, Doc? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Álvaro. Aquí estamos, camino al trabajo como todos los domingos. Como todos los domingos. Bueno, vamos a esperar ahí que nuestro público se vaya conectando, pero en forma inmediata vamos a comenzar a dialogar hoy día con el tema que usted puso sobre la mesa, ¿no? Este caso Así Maradona fue. que, este caso Maradona que en el último tiempo ha dado mucho que hablar. Hoy ya se habla de negligencia, habló el ex médico. ¿Qué pasó luego de esa operación que tuvo? ¿Habrá tenido los cuidados acordes a una operación de este tipo? ¿Qué habrá pasado con Diego Armando Maradona? Bueno, y es lo que va a conversar hoy día el doctor Rodrigo Paz. Y vamos a ir conversando con otros elementos, ¿no? Que también tienen relación con este tipo de situaciones y de cómo a lo mejor se debe tratar Mm, a un enfermo adicto de años, pero centrado, Doc, en esta supuesta negligencia, ¿no? mm. Bueno, a ver, yo creo que vamos a transparentar que cuando conversamos ayer y yo le planteé que me parecía que era necesario y oportuno que volviéramos a hablar del caso Maradona. Usted me planteó sus dudas, me dijo, bueno, doctor, pero si ya lo hablamos la semana pasada y estuvo muy bueno, de hecho, el programa. He recibido muy buenos comentarios de mis pacientes, de familiares de mis pacientes, donde yo suelo difundir un poco estas entrevistas porque son la oportunidad para poder hacer lo que algunos llaman la psicoeducación, educar a la población general y Eso es. particularmente, ¿no es cierto?, a la población que tiene, que padece o tiene familiares que padecen de problemas de salud mental sobre, bueno, ¿qué es esto de la salud mental? ¿Qué es lo que es esto de la psiquiatría, la psicología? ¿Qué es lo que es esto qué son o qué es esto de las enfermedades mentales? ¿Y cuál es la mejor manera de tratarlas, de abordarlas, de enfrentarlas, etcétera? Y bueno, yo le decía que a mí me parecía que valía la pena que volviéramos sobre el tema de Maradona, no obviamente con el afán de hacer farándula, no con el afán de hacer un uso de la muerte de una persona Mm. que genera polémica. Ya Maradona es un, no solo es y fue una persona, y como tal, una persona siempre debe ser respetada, debe tener derecho a su privacidad, al respeto de su intimidad, sea una persona que ocupa un lugar público o no, ¿no es cierto? Pero también Maradona fue un personaje, un personaje público que generó y genera hasta el día de hoy controversias, ¿no? Eh, por supuesto están sus admiradores eh, dentro y fuera de Argentina que llegaron incluso a crear lo que se acuerda la famosa iglesia maradoniana y esta especie Claro. de culto, fervor popular, ¿no es cierto?, que es tan latinoamericano y especialmente argentino. Ya tengo la impresión de que eh, los argentinos, probablemente como ningún otro país latinoamericano, tienen un culto por, eh, por, su, por ciertas personas públicas o personalidades públicas que erigen y ponen en un lugar, diría yo, eh, eh, ¿cómo llamarlo, digamos? En un lugar casi sagrado, digamos. ¿Ah? Estoy Sí, pensando en sí, la Evita Perón, estoy pensando, no sé, en Carlos Gardel, claro. estoy pensando en, eh, en Charlie García, estoy pensando en, ¿cómo se llama el vocalista de Soda Stereo? Cerati. Eh, Gustavo Cerati, estoy pensando en personajes del mundo, Julio Cortázar,
En fin, eh, los argentinos, como ningún otro país latinoamericano, creo yo, pueblo o cultura latinoamericana, han sido capaces de no solo de poner en el escenario nacional a ciertas figuras en todos los ámbitos. Mencioné desde la literatura hasta la música, pasando por la política, en lugares muy amados y al mismo tiempo muy odiados y controversiales. Entonces la pregunta es, ¿por qué tiene sentido para mí como psiquiatra volver a hablar del caso de la muerte de Diego Armando Maradona? Bueno, porque da esta situación, da la casualidad, por decirlo así, triste por un lado y feliz por otra. Triste porque las adicciones son siempre muy penosas, y especialmente las adicciones graves, y afortunada por otra, porque nos da la oportunidad de hablar de asuntos de los cuales no hablamos y no psicoeducamos. ¿Ya? Y a propósito de eso, yo planteé hace una semana atrás, antes de que se imputara, al día de hoy entiendo que la psiquiatra, la colega psiquiatra argentina que estaba a cargo del equipo de salud mental y de salud en general de Diego Armando Maradona, está imputada por el delito de negligencia médica en el cuidado y la atención de Diego Armando Maradona. Y yo decía la semana pasada, y debo decirlo, sin imaginar que esto que yo estaba diciendo iba a tener como correlato que se imputara a los colegas a cargo del tratamiento. Yo decía que a mí me parecía de toda evidencia, que en el caso de la muerte de Diego Armando Maradona, era evidente para mí que hubo una serie de negligencias, particularmente del punto de vista psiquiátrico de su cuidado de salud mental, en su cuidado. Y esto me parece muy relevante decirlo, especialmente ahora que la justicia argentina está investigando esta situación, porque estas negligencias como las que yo creo causaron o precipitaron la muerte de Diego Armando Maradona, ocurren todos los días y a cada rato en el abordaje de pacientes con adicciones graves. Y por lo menos para mí, el objetivo entonces de hablar de esto es educar, es psicoeducar a los pacientes y especialmente en el caso de las adicciones a las familias de los pacientes en aquellas cosas que ellos deben hacer y que dependen exclusivamente de la responsabilidad de los familiares del paciente, y aquellas cosas que deben exigir y que ya no dependen de los familiares del paciente, sino directamente de los médicos tratantes del paciente, y que los familiares deben exigir, y deben exigirnos, y deben exigirme, ¿ya? En otras palabras, lo que estoy diciendo es que a los familiares de mis pacientes, y cuando subamos esta entrevista a YouTube o circule a través de Facebook, yo quiero decirle a mis pacientes y a los familiares de mis pacientes que esto que quiero explicar hoy día es lo que deben exigirme a mí también. ¿Ya? ¿Y qué me deben exigir a mí cuando asumo como médico tratante de un paciente que sufre de una adicción grave? ¿Qué me deben exigir ustedes? Uno, un diagnóstico lo más preciso posible. Y después veremos qué significa eso. Dos, deben exigirme la realización de los exámenes médicos generales que sean necesarios para asegurar que ese adicto, que esa adicta, no está sufriendo alguna complicación grave a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel metabólico, producto de la adicción que tiene.
exámenes que deben ser realizados cuando corresponda, porque no siempre es necesario hacerlo, pero cuando corresponda, con el objeto de tratar y prevenir las múltiples complicaciones asociadas a adicciones graves. Especialmente, y eso es especialmente importante en el caso del alcoholismo. ¿Ya? Bueno, todo eso que yo estoy diciendo ahora, que debe exigir el paciente y especialmente la familia del paciente al médico tratante de un adicto o de una adicta, un diagnóstico lo más preciso posible, exámenes lo más preciso posible para cuantificar, identificar daños y riesgos, y un tratamiento, tercero, acorde con eso, con ese diagnóstico, con el resultado de esos exámenes. Todo eso es lo que yo creo que no se hizo en el caso de Diego Armando Maradona, y creo que, y espero que la justicia argentina opere y sancione, espero, de manera ejemplar a todos aquellos colegas que intervinieron en este caso y no efectuaron y no hicieron y no prescribieron las acciones médicas que era necesario hacer, y que yo creo que de haberse efectuado habrían evitado la muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años. ¿Ya? Una muerte que era absolutamente evitable. ¿Y por qué es tan importante que hablemos de esto? Porque se trata, finalmente, de evitar más muertes. Porque todos los días, en Chile y en el mundo, pero especialmente en Chile, se están muriendo chilenos, chilenas, producto de las complicaciones de estas enfermedades gravísimas, como son las adicciones, las dependencias graves, y especialmente el alcoholismo grave. ¿Ya? De eso se trata. De hecho, para avanzar, ayer anoche, estaba atendiendo a un paciente que, siguiendo un poco lo que hemos hecho en otros casos, que hablaba pacientes, no voy a decir su nombre, voy a decir nomás la inicial de su primer nombre, y, ¿ya? Este paciente I es un paciente que llega a mis manos, entre comillas, y digo entre comillas porque ya vamos a ver que en las adicciones, a diferencia del cirujano, ¿ya? Cuando uno llega con una apendicitis aguda, una colecistitis, a manos de un cirujano, bueno, el cirujano virtualmente tiene las manos puestas en el cuerpo del paciente, ¿no? En su vientre, en su abdomen, toma su apéndice y lo tiene en sus manos. Bueno, en el caso de la psiquiatría, los psiquiatras no tocamos a nuestros pacientes. Yo creo que somos el único caso de un médico o de médicos que no tocamos a nuestros pacientes. De hecho, salvo situaciones excepcionalísimas, tenemos prohibido tocar a nuestros pacientes, más allá del acto prepandemia de ofrecerle la mano, en algunos casos, muy excepcionalmente en algunos pacientes pudiera ser necesario que el médico psiquiatra realice un examen médico general, muy excepcionalmente examen neurológico, que habitualmente para eso están los neurólogos, pero lo habitual es que los médicos psiquiatras no toquemos a nuestros pacientes, no pongamos las manos como si lo hace un cirujano, un médico internista, etc. Y esta distancia que tenemos con nuestros pacientes no solo es física, sino que también tiene que ver con el control que podemos tener sobre el tratamiento de nuestros pacientes. Muchas veces los psiquiatras, para poder tratar a nuestros pacientes, dependemos de contar con el apoyo de la familia, porque muchas veces el propio paciente no quiere tratarse. De manera que estamos doble o a veces triplemente
alejados de la posibilidad de controlar ese cuerpo que queremos sanar. Bueno, y en el caso de I, se da esta distancia, ahora además aumentada por el hecho de que la consulta se hace por telemedicina, ¿ya? Por psiquiatría online, ¿ya? Más lejos todavía de la capacidad de controlar nada, y se da con un paciente que consulta, traído por su esposa, B, lo trae luego de el segundo intento fracasado de sanar un gravísimo alcoholismo. Un gravísimo alcoholismo que en la última recaída lo tuvo interno en una clínica psiquiátrica, no psiquiátrica, una clínica de medicina general de Santiago, al borde de la muerte. Entonces ayer hablábamos, luego de 3 semanas de tratamiento, hacíamos una especie de recuento de la situación, de lo que habíamos avanzado en estas 3 semanas, de lo que no habíamos avanzado, con la idea de proponer un plan de trabajo para las próximas semanas y meses. Entonces yo le decía a mi paciente I y a su esposa B que el objetivo de este tratamiento era nada menos que evitar que en las próximas semanas, meses o años, porque a veces en un alcohólico las recaídas pueden ocurrir años después, no hubiera esa tercera recaída que podía ser la última y la final, y la fatal. ¿Ya? Porque a diferencia del cirujano, que tiene que operar para evitar una peritonitis aguda con una apendicitis, la muerte del paciente está ahí a la vuelta de la esquina, es casi inmediata. ¿Ya? Si el cirujano no opera a tiempo, en un plazo de pocos días, ese paciente puede terminar muerto de una peritonitis aguda. Bueno, en el caso de las adicciones, a veces la muerte no se ve tan cerca. Si yo hago mal mi trabajo con I, hoy, 6 de diciembre del año 2020, las consecuencias de mi mal trabajo o de mi eventual negligencia médica podrían aparecer en 5 años más. Y probablemente si eso ocurre, nadie en 5 años más va a buscar al psiquiatra Rodrigo Paz, que hizo mal su trabajo hoy, porque la distancia entre la malpraxis, entre lo que yo hice mal hoy y el evento evitable, la recaída que mató eventualmente a mi paciente y en 5 años más, es muy larga. Bueno, en el caso de Maradona, yo creo que pasó algo así. Yo creo que en el caso de Maradona hubo una cadena de negligencia que se fueron sumando. No es solo la negligencia final, la última, que ocurre cuando esta psiquiatra acepta que este hombre grave se interne, entre comillas, en una hospitalización domiciliaria. ¿Ya? Y yo invito a los auditores a que busquen, están en YouTube, están en las redes, en Google, en fin, están en la internet, los diálogos que tuvo esta colega con la familia de Maradona, donde se debatía sobre esta supuesta hospitalización domiciliaria, que creo que fue el peor error que pudo haber cometido mi colega. O sea, se debió haber quedado internado definitivamente. Absolutamente. Pues. Absolutamente. O sea, mire, las adicciones graves como la de Maradona no pueden sí no ser tratadas en un contexto intrahospitalario. Y luego de estabilizada la condición médica global del paciente, el paciente debe pasar a una fase de tratamiento en una comunidad terapéutica.
Ahora estamos hablando, doctor, de un paciente complicado. Me imagino, Diego, no, yo no me quedo acá, me voy, estoy hasta las bolas, no quiero seguir aquí, ya me quiero ir a mi casa y pa. Bueno, Claro, no estamos hablando. eso que usted describe en Diego Armando Maradona, es lo que yo veo todos los días, Es en los verdad. adictos graves. O sea, yo no conozco, de verdad se lo Están digo, con confiados. toda sinceridad, no conozco ningún adicto grave, ninguno, que no diga eso de mil formas. De hecho, ayer, Coní, que no es argentino, ni es futbolista, Ni ya, famoso. ni es famoso, ya, de hecho, es un tipo extraordinariamente amable. Yo diría que es un tipo sumamente caballeroso, es un agrado de persona, muy educado además, de un nivel profesional bastante alto, ¿ya? Está lejos del estereotipo del alcohólico que la gente tiene en la cabeza, ¿ya? Es medio para la gente el alcohólico habitual es medio pinganilla, es casi de los bajos fondos, es transgresor, poco menos que pasa botado en la calle. Esa es como la idea de la gente, lo que tienen, del alcohólico tiene Sí. la gente en la cabeza, ¿no es cierto? ¿Ya? No se imagina, la gente no se imagina, por ejemplo, que usted o yo podríamos ser alcohólicos. Y es absolutamente posible que usted o yo podríamos ser alcohólicos, ¿ya? Porque los alcoholismos y las adicciones graves no siempre son evidentes. Muchas veces tienen una máscara de normalidad pasmosa. Hay políticos que sufren de adicciones, hay médicos adictos, hay Mm. escritores, hay ingenieros, hay economistas, hay rabinos, hay sacerdotes católicos. ¿Me sigue? No, no. Las adicciones graves pueden tener una fachada de normalidad muy grande. Bueno, y cuando uno, como psiquiatra o la familia, intenta poner freno a la adicción, Claro. la respuesta casi siempre es esa. No, ¿qué te imaginas? Yo estoy bien. No, tú estás exagerando. Yo controlo esto, yo tomo cuando quiero. Y si uno insiste, ya puede aparecer ya un poquito más de agresividad. Claro. Por lo tanto, el argumento de que en el caso de Diego Armando Maradona no se hicieron las cosas que se debían hacer porque él tenía un carácter muy difícil, porque era Diego Armando Maradona, no resiste el menor análisis. Sí. Todos los adictos y adictas graves son así. Las adicciones transforman a la persona en sujetos extraordinariamente refractarios a tratarse, porque lo propio de las adicciones es que secuestran circuitos del cerebro que tienen que ver con la voluntad. Por lo tanto, no existe el adicto grave que quiera tratarse que busque ayuda. De hecho, le voy a decir más. Cuando un adicto grave llega a buscar tratamiento y le dice, no, doctor, yo llego porque, no sé, ¿cómo es que dicen ellos? Toqué fondo, me di cuenta. Mentira, le está mintiendo. Los adictos graves llegan a tratamiento siempre obligados por algo. Obligados porque la mujer o el esposo, porque hay muchas adictas graves, le dijo, ¿sabes qué más? O te tratas o te dejo, o te tratas o te tienes que ir de la casa, o llegan porque se metieron en un lío judicial y obligados por un tribunal de familia en casos de violencia intrafamiliar, obligados por un tribunal de policía local porque hubo una infracción grave al tránsito, obligados por un tribunal de garantía porque bajo el efecto de drogas y alcohol cometió un delito grave la persona, etcétera. Los adictos graves llegan habitualmente forzados por alguna situación. Y el punto es que si el
psiquiatra, el equipo de salud mental, va a esperar a que un adicto grave se ilumine y nazca la motivación interna de querer pedir ayuda? Eso no va a ocurrir. ¿Ya? Y no va a ocurrir, y muchas veces están así. Mire, ayer, otro caso, un chiquillo de 32 años, traído por el padre. Nació su hijo hace poco, su primer hijo. 10 días de vida tiene su guagua. Y yo creo que presionado probablemente por el nacimiento de su hijo, y porque yo creo que en la familia de su pareja lo empezaron a apurar, a presionar, él le confiesa a su padre que lleva consumiendo cocaína 10 años. Uf. Y el padre toma ahora conmigo, entre paréntesis, el padre es paciente mío, yo lo estoy tratando por una adicción a nicotina, y este chiquillo de 32, 30 y tantos años, 32 años, me dice que no quiere internarse en una comunidad terapéutica, pese a que su pareja le dijo que ella pensaba que tenía que internarse. Y yo le digo, bueno, mire, vamos a intentar un tratamiento ambulatorio. Pero quiero decirle desde ya que veo muy poco probable que este tratamiento ambulatorio funcione, porque la adicción que usted tiene a cocaína es muy grave. Usted en los últimos 10 años, me lo acaba de reconocer, lo más que ha logrado estar sin consumir cocaína es una semana. Tratando de aguantarse las ganas, usted lo más que ha logrado durar es una semana. Y eso que le pasa a usted no es porque usted sea débil de carácter, ni sea frágil, ni tenga falta de voluntad. Es porque la adicción que usted tiene es gravísima. Muy, muy grave. Y por lo tanto, a pesar de que yo sé que usted quiere dejar de consumir, a pesar de que usted cree que puede controlar esto, mi experiencia y los hechos muestran que eso habitualmente no ocurre. Por lo Doctor, tanto, la adicción a la cocaína es una de las más difíciles de salir, digamos, ¿o no? Mire, si usted me hubiera hecho esta pregunta hace 10 o 15 años atrás, cuando yo no tenía experiencia en esto, le habría respondido que sí. ¿Ya? De hecho, cuando yo me formé como psiquiatra... ¿Cómo? Más adictiva, ¿es la más adictiva de las drogas? Exacto. Mire, cuando yo me formé como psiquiatra, primero en la Universidad Católica y luego en el Hospital Psiquiátrico, en la Universidad Católica tuve la suerte de formarme con 2 estupendos colegas que eran y son hasta el día de hoy expertos en adicciones. Daniel Seijas, un psiquiatra uruguayo que se había formado en Inglaterra y venía llegando a Chile, fue incorporado al Departamento de Psiquiatría de la Universidad Católica, y antes de él, con Mario Seguel, uno de los pioneros de la clínica de investigación en adicciones en Chile. Y en ese tiempo lo que ellos transmitían y nos enseñaban es que había adicciones que eran más graves que otras, que había sustancias que eran más adictivas que otras. ¿Ya? Se decía que la cocaína era más adictiva que el alcohol, y que el alcohol y la cocaína eran más adictivas que la marihuana. Y yo hoy día, después de años, ya digo por lo menos 15 años dedicado con mucha, por decirlo así, trabajo con muchas comunidades terapéuticas, veo muchos adictos al día. Yo ya no creo eso. Yo creo que esa es una mentira, es un mito. Yo creo que cuando hay una adicción grave, sea a nicotina, sea a marihuana, alcohol o cocaína, son todas igual de graves y peligrosas. ¿Ya? Y déjeme saludar a la gente, Doc, un minuto. Óscar Avilés dice, excelente panelista, abrazo crack. Óscar Avilés, coaching desde Los Vilos. Cristian Rojas, en nuestro país, doctor, está validado el modelo de reducción de daño y hay profesionales que lamentablemente lo validan.
Maggi Ulloa. ¿Me puedo detener ahí, por favor? ¿Puede volver atrás? Cristian Rojas Quiero Muñoz. Agradecer profundamente. Se me va a tener que mover porque estaba parado acá en el camino y van a mover un auto acá donde estoy, así que me voy a tener que mover un poco, pero mientras me muevo, quiero... espérese, que dicen que me puedo poner aquí al lado. Dele, tranquilo. Mientras déjeme leer el comentario de Maggi. Buenos días, Alvarito, felicitaciones, lujo de invitado, es lo que falta en nuestro sistema de salud, donde hay escasez profesional en salud mental. Luis Antonio Molina también está conectado, Irene Oyarzo, y en especial la gente de Los Vilos. Ahí está el comentario de Cristian Rojas, Doca. Bueno, entonces quiero agradecerle a Cristian, porque efectivamente el famoso modelo de reducción de daño, que de modelo tiene bien poco, porque para que haya un modelo tiene que tener un modelo es algo que se copia, ¿no? Y yo no veo nada, y para poder copiar un modelo tiene que tener una hipótesis, una teoría, pasos de trabajo, y tiene que tener resultados que mostrar. Y yo, el llamado modelo de reducción de daño, que en Chile sus grandes difundidores ha sido el Hogar de Cristo, básicamente. Pablo Henao, un psicólogo de la Universidad Católica, se ha dedicado, ha hecho su carrera clínica, por lo menos, como supuesto especialista en adicciones, y yo hasta el día de hoy quisiera que el Hogar de Cristo y Pablo Henao mostraran los resultados de su modelo. Quisiera que mostraran cuántos pacientes han tratado con este supuesto modelo y cuáles son los resultados. Que lo muestre. Porque para mí es evidente que de modelo no tiene nada y que los resultados no son mostrables porque no tienen pies ni cabeza. Mire, la única manera de terminar con una adicción grave es frenando en seco el consumo. No hay otra manera. Por lo tanto, cualquiera que les diga que es posible atenuar una adicción, ¿ya? Y que un individuo que consume una cajetilla de nicotina de cigarrillos al día reduzca el daño y empieza a consumir 5 cigarrillos al día, que me muestren los datos que muestran eso. ¿Ya? Yo no creo que eso sea posible, y no lo creo no porque yo tenga una creencia basada en una religión, no. Es porque la biología de las adicciones hace imposible que eso ocurra. Lo propio de la adicción, cuando hay una adicción, ¿ya? Porque hay personas que pueden consumir, abusar incluso de una sustancia potencialmente adictiva, pero que no son adictos, ¿ya? Pero cuando hay una adicción, cuando una persona quedó su cerebro prisionero del consumo de una sustancia, no hay capacidad, es imposible que esa persona reduzca el consumo y lo baje, porque lo propio de la adicción es justamente lo contrario. Y quienes mejor conocen eso, bueno, por mencionar algunos, son los grupos de alcohólicos anónimos. Cuando yo estaba en la Universidad Católica, conocí muy de cerca Alcohólicos Anónimos porque el doctor Mario Seguiel trabajaba codo a codo con un grupo de Alcohólicos Anónimos que de hecho funcionaba dentro del policlínico, ahí en el Centro de Diagnóstico de la Universidad Católica, el CEDIUC, ahí en San Joaquín. Y el policlínico de adicciones del doctor Seguiel, él atendía en una oficina y al frente estaba Alcohólicos Anónimos sesionando. ¿Ya? Y bueno, ¿y qué es lo que enseñan? ¿Qué es los Alcohólicos Anónimos? Que el alcohólico no puede tomar un poco, porque tomar un poco significa inevitablemente tomar mucho. Y lo que tiene que aprender el alcohólico, la alcohólica, es justamente eso. Y por eso es que ellos tienen su programa de 24 horas. ¿Y qué significa 24 horas? Que su tarea de cada día
es permanecer 24 horas sin consumir nada de alcohol. Por lo tanto, no existe la reducción de daño. Ojalá se pudiera. Ojalá fuera cierta esta mentira que difunde Pablo Genao y el Hogar de Cristo cada vez que pueden en distintos medios de comunicación. Sería fantástico que la gente que los adictos que se toman, que empiezan a tomar y terminan tomándose 3, 4 botellas de vino, pudieran bajar a media botella de vino. Pero eso no existe. No ocurre así en la realidad. Y no ocurre porque las sustancias adictivas generan un secuestro de áreas del cerebro que tienen que ver con el control de la voluntad, con la apetencia por las sustancias, etc. Entonces, volviendo a la negligencia en el caso de Diego Armando Maradona, la gran negligencia en el caso de Diego Armando Maradona fue haberle ofrecido a un adicto gravísimo un esquema de tratamiento que de suyo era imposible que pudiera generar la detención del consumo y que además negó el hecho obvio de que Diego Armando Maradona, por la gravedad de su alcoholismo, requería estar interno en un servicio de salud donde tuviera monitorización no solo psiquiátrica, no solo neurológica, sino que también de medicina interna y cardiología. Porque mire, cuando yo era estudiante de medicina en la Universidad Católica, ya en esa época se nos enseñaba, y le estoy hablando de una época en la cual la psiquiatría de medicina tenía bien poco. En ese tiempo nos llevaban a la clínica psiquiátrica de la Universidad de Chile, porque en ese tiempo ni siquiera se había constituido todavía un departamento de psiquiatría en la Universidad Católica. Y nos llevaban a hacer las clases de psiquiatría en la Universidad de Chile, con el equipo del doctor Armando Roa, a quien además rinde un homenaje, era un psiquiatra que tenía, o sea, yo creo que fue un psiquiatra pionero en la formación de la psiquiatría en Chile, pero en una época en que la psiquiatría era más filosofía, antropología, algo de psicología y bien poco de medicina. Bien poco de medicina. Y ya en ese tiempo se nos enseñaba que los alcoholismos graves matan. Matan por síndrome de privación, porque cuando el paciente deja de consumir se produce una hiperactivación cerebral, cardiovascular, metabólica, que puede producir arritmias cardíacas, infartos cerebrales, crisis convulsiva. Ya se nos enseñaba en esa época que alcohólicos muy graves pueden generar déficit en una serie de vitaminas, del complejo de la vitamina B, ¿no es cierto? Que si el paciente se le alimenta o se le recibe hidratación con suero glucosalino o con suero glucosado, pueden desarrollar complicaciones metabólicas mortales, que había que tener mucho cuidado. Ya en esa época se nos enseñaba que en un alcohólico grave con problemas hepáticos es clave trabajar con médicos gastroenterólogos que prevengan la aparición de hemorragias digestivas, en fin. Ya en esa época se nos enseñaba que tratar a un alcohólico grave, una alcohólica grave, requiere de medicina sofisticada. Y mire la paradoja, esto le estoy hablando hace 30 años atrás, cuando yo tenía 20 años, 20 y tantos años. Ya nos enseñaban eso. Resulta que ahora, 30 años después, tenemos una colega, una psiquiatra, que en un paciente de la gravedad de Diego Armando Maradona, consciente en esta internación domiciliaria, donde claramente no estaban las condiciones mínimas de seguridad, y el paciente termina muerto.
Y esto nos lleva a un tema que para mí es central en la psiquiatría clínica, que es que yo me acuerdo, mire, me acuerdo, pero así como si fuera ayer, la primera vez que yo escuché esto de un colega, el doctor Patricio Fishman, en la Universidad Católica. ¿Ya? Venía llegando de Yale. Y yo como médico en formación, becado de psiquiatría, pasaba visita con él. Y en alguna ocasión, a propósito de una paciente muy grave, él me dice, mira Rodrigo, te voy a repetir lo que me enseñaron unos psiquiatras con los que yo me formé en Yale. Y me decía, cuando uno va a trabajar con un paciente grave, es lo mismo que cuando un cirujano va a operar a un paciente grave. El cirujano necesita un pabellón estéril, necesita que haya un anestesista competente, necesita, ¿no es cierto?, que haya arsenalería, que esté que tener un ayudante o un grupo de ayudantes, buena iluminación, etcétera. Necesita un setting, necesita condiciones para poder operar. Y si esas condiciones no están, ningún cirujano abre ese cuerpo y mete las manos en ese cuerpo. Porque en el momento que el cirujano abre ese cuerpo y mete las manos, se hace responsable de todo lo que va a ocurrir después. Por lo tanto, ningún cirujano prudente, mínimamente razonable, va a actuar sino cuando el campo clínico, el campo quirúrgico está despejado y en condiciones de poder operar. Bueno, y eso que es válido para la cirugía, es válido y muy válido, y especialmente válido para la psiquiatría. Oiga, me quedé pegado con lo de Paulo Henao y estaba buscando ahí algunas cosas. Dice, el consumo problemático de alcohol y otras drogas no es un vicio, dice él. Bueno, en eso estamos de acuerdo con Paulo Henao. Mire. Obviamente que no es un vicio, pero donde Paulo Henao se vuelve a equivocar es cuando él confunde adicciones y usa la palabra consumo problemático en vez de adicciones. Ah, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque consumir problemáticamente una sustancia no es lo mismo que una adicción. Mire, ¿Ya? Y ahí ya empezamos a trivializar. ¿Ya? Y empezar, porque consumo problemático puede ser cualquier cosa finalmente, ¿no? Es que eso le iba a preguntar, ¿existe el consumo problemático de alcohol, por ejemplo, u otras drogas? A mí el concepto consumo problemático me parece que es otra manera de enredar las cosas. Ya, perfecto. O sea, se nos hace de esta manera. Si un chiquillo de 18 años va a una fiesta y, no sé, nunca ha tomado y por alguna razón sea porque se termina emborrachado y chocando el auto. ¿Eso es consumo problemático? Obviamente que es consumo problemático. Es un consumo que generó un problema. ¿Pero es una adicción? No, no es una adicción. Ya, claro. Y lo que a nosotros como psiquiatras, como profesionales de la salud mental nos interesa, son las adicciones. Claro. Ahora, para prevenir las adicciones, claro que hay que atacar el consumo problemático, el consumo riesgoso, etcétera. Pero no confundamos las cosas, porque probablemente hay muchos consumos problemáticos que son vicios. Por lo tanto, cuando Paulo Henao dice que el consumo problemático no es un vicio, yo diría que discrepo, porque probablemente hay muchas personas que consumen
sustancias problemáticamente, generando problemas para sí mismo, para otros, por vicio, porque son viciosos, porque no se regulan, porque son desmesurados o desmesuradas. Pero eso no es materia para el abordaje de la salud mental. Oiga, Doc, Eso, hoy día, eso es materia para los profesores, para los educadores, para la sociedad en general, en fin, y es un problema en el cual los psiquiatras también tenemos que aportar. Pero lo que a nosotros nos convoca son las adicciones, cuando hay una enfermedad. Y ahí, claro que, y ahí necesitamos psicólogos, porque el abordaje de estas enfermedades requiere a psicólogos muy especializados y muchas veces se requieren psicoterapias extraordinariamente sofisticadas. Hace unos días atrás conversaba con un psicólogo en el que estoy empezando a trabajar ya hace algunos meses, Jaime Vara, que trabaja desde varias perspectivas, y una de las perspectivas técnicas en uno de los modelos, y aquí sí vale la palabra modelo, desde el cual él trabaja, es el DBT, ¿no? En inglés es Dialectical o Dialectical Behavioral Therapy, DBT, terapia conductual dialéctica, ¿ya? Que es un modelo desarrollado por una psiquiatra, Martha Linehan creo que se llama, en Estados Unidos, que ha tenido mucho éxito y mucho impacto dentro del ámbito de la psicología y la psiquiatría, porque organiza el DBT, ahí está, organiza, integra varias miradas, miradas comprensivas de lo que son no solo las conductas adictivas, sino que descontrol de impulso, inestabilidad emocional, trastornos de la personalidad, en fin, una serie de... Y tiene un modelo donde va entregándole al paciente y a su familia muchas veces herramientas para poder abordar estas conductas problemáticas, ya, o conductas ya derechamente adictivas, como es el caso de las adicciones. Bueno, ¿esto se aplica en Chile, doctor? Sí, claro. En Chile ha tenido mucho impacto y hay equipos profesionales donde hay psicólogos, psiquiatras expertos en este tipo de intervenciones. Bueno, ahora, lamentablemente estas cosas, un particular obviamente tiene que pagarlas, se accede solamente a los que pueden hacerlo, porque la clase vulnerable en nuestro país, yo no sé si Senda, por ejemplo, colabora con atenciones gratuitas. Ignoro el tema. Pese a la precariedad de la salud mental pública chilena, la salud pública en general chilena, en la precariedad, a pesar de eso, hay algunos servicios de psiquiatría y salud mental que están incorporando a equipos que hacen DBT en hospitales, en centros públicos. Son los menos, pero los hay. ¿Ya? Pero claro, son excepcionales. ¿Ya? Y con esto lo que quiero señalar entonces es que el abordaje de pacientes adictos graves no solo requiere sofisticación médica, no solo requiere equipos multiprofesionales donde hay médicos internistas, gastroenterólogos, hepatólogos, neurólogos, neuropsiquiatras, psiquiatras, sino que también psicólogos muy especializados. ¿Ya? Todo lo que, mire qué paradoja, no tuvo Diego Armando Maradona. Mire la paradoja increíble de que un hombre enfermo al grado ya más evidente, ¿sí? Recordemos que meses antes de fallecer era motivo de escarnio público, de memes, cómo se reproducían las entrevistas, entre comillas, donde Diego Armando Maradona apenas podía hablar y todo el mundo mofándose de eso. Diego Armando Maradona se murió a vista y paciencia de todo el mundo. Y hasta el día de hoy nos falta el pelotudo, la pelotuda, el ignorante,
que afirma que Diego Armando Maradona murió porque él quiso, porque él porque era soberbio, porque no quiso pedir ayuda. Por favor, ¿qué ayuda podía pedir un hombre que ya no podía ni hablar? Que estaba tan adicto que ya bebía y consumía alcohol. Habiste paciencia a todo el mundo. Y la gente cree... Hay un video del último cumpleaños de Maradona cuando se baja el pantalón y estaba bailando una cumbia y los amigos, ya estábamos viendo a un enfermo y nadie hizo nada por decir, ayudémoslo. Se reían. Y lo que yo quiero, y con eso quisiera terminar hoy día este espacio, es decir que la manera de ayudar a un adicto de esa gravedad no es otra que la internación forzada. No hay otra opción. No hay otra manera. Al igual que internamos de manera forzada a una anoréctica, a una chiquilla de 18 años que enferma con un delirio anoréctico, se mira al espejo y donde todos vemos hueso, ella ve grasa, 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 y sigue haciendo dieta, y termina muriéndose. ¿Se acuerda de la vocalista de The Carpenters? Sí, claro. ¿Se acuerda? Chiquilla, bueno, ella no era grave, pues. Al igual que un psicótico esquizofrénico, ya que se lanza a la jaula de los leones del zoológico de Santiago, porque en ese momento, en su delirio místico, él es Daniel, el profeta elegido de Dios, a quienes los leones no tocan. Y si no fuera porque intervino los guardias, y creo que tuvieron que sacrificar a uno de los leones, no la cuenta este pobre psicótico esquizofrénico. Bueno, a ese psicótico esquizofrénico nadie va a esperar a convencerlo, por favor, intérnese, no es cierto. Bueno, los anorécticos, las anorécticas, los psicóticos esquizofrénicos, los psicóticos maníacos depresivos. Ahí está la cantante de Carpenter que murió por amor, dice, y anorexia. Exacto. Otra, ¿cómo se llama la chiquilla esta, que tiene una voz espectacular, la Amy, ¿cómo se llama la? Amy Winehouse. La Amy Winehouse. Ahí tiene otro caso. En fin, está lleno de ejemplos públicos y privados de personas muy enfermas, ya que para salvarles la vida se necesita un psiquiatra que haga la pega. Y la pega es emitir una orden de internación forzada. Y para eso se necesita una familia que concurra donde ese psiquiatra para solicitar la internación forzada. Y cuando no hay familia, se necesita de tribunales de justicia que estén asequibles para recurrir en protección de esas personas. Las calles de Chile, las calles de Santiago están llenas de Amy Winehouse, de Diego Armando Maradona muriéndose, adictos. Y ahí nos escribe la chica Arriagada, nuestro amigo la chica Arriagada, doctor, que dice Elvis, Michael Jackson, etcétera. Michael Jackson. Y así. Es verdad. ¿Ya? Entonces urge que en este país, por ahí andan varios psiquiatras despistados hablando de que en Chile hay que hacer una ley de salud mental. Mentira. Chile no necesita una ley de salud mental, Chile necesita que se haga cumplir la ley. Y la ley es clarísima.
Hoy día en Chile existe un procedimiento de internación forzada que no se respeta. Hoy día los tribunales de familia, los tribunales de garantía tienen las potestades para ordenar la internación forzada de cualquier chileno o chilena que producto de una enfermedad mental grave está en peligro su vida y la de otros. ¿Cuántos suicidios, homicidios, cuántos feminicidios son cometidos por enfermas mentales sin tratamiento? Es cierto. Oiga, Doc, como siempre, nuestro público ahí, espectacular, atento a este espacio de salud mental, el único a lo mejor en las redes sociales, en la televisión no se da, y usted dando a conocer sus conocimientos respecto a este tema que muchas veces es olvidado. Así que nada, pues doctor, agradecido por este espacio, la gente también lo agradece, así lo ve. Ahí dice José Joaquín Bustamante, al doc si lo invitan a hablar en la TV y dijera lo mismo que dice aquí, cae mal y es censurado porque habla con datos. O sea, si yo, no se olvide que la esposa de Pablo Genau es parte del directorio de Megavisión. ¿Quién es la esposa? Se me fue a mí ahí. Ahora usted lo dice. Él mismo lo dijo en alguna ocasión. No nos olvidemos que los jesuitas que están detrás del Hogar de Cristo tienen vínculos muy estrechos con prácticamente todos los medios de comunicación. Claro. Porque ahí hay poder. Ah, claro, pues la esposa es la Andrea del Orto. Claro. Sí, pues. Plana ejecutiva de Mega. Sí. Que fue una de las que me despidió. Ah, mire cómo es de chico el mundo. Bueno. Así es la historia. Los jesuitas, que son los grandes administradores de las políticas de salud, de las no políticas de salud mental en Chile, son los grandes responsables de esta miseria. Pues. Acuérdense que el término situación de calle lo inventaron estos bandidos, pues. Los pordioseros, miserables, enfermos mentales que mueren en las calles, no les dicen pordioseros miserables, le llaman gente en situación de calle. Y los programas estatales miserables, la subvención para hacerse supuestamente cargo de esos enfermos mentales, ¿ya? Que no reciben tratamiento porque no los llevan a hospitales psiquiátricos, porque los han cerrado todos, y los pocos que quedan los están terminando de cerrar, para reducir gasto fiscal, los administran los jesuitas. Saque cuenta. No, lo que usted dice es una verdad. Es así y uno lo ve. Yo estoy instalado en Los Vilos y acá anda mucha gente que tiene problemas en las calles, no lo ayuda a nadie, están desamparados, viven en unas posilgas al lado de la playa. Y claro, uno dice, estos tipos caminan por la ciudad, te espantan a los turistas, pero ¿qué culpa tienen ellos? Son enfermos. Así es. Y como les ponen situación de calle. Entonces, ¿qué dicen los jesuitas? Dicen que si el paciente no pide ayuda, si el paciente no toma conciencia, no se puede hacer nada. Mentira. Las anorécticas nunca van a pedir ayuda. Los psicóticos esquizofrénicos nunca van a pedir ayuda. Los adictos graves nunca van a pedir ayuda porque lo propio de la enfermedad mental grave es que el enfermo, la enferma mental, no se da cuenta. Solo puede darse cuenta, y a veces, después que se sanó.
Mire, yo en este momento tengo 3 pacientes anorécticas, y 2 anorécticas y 1 anoréctico en tratamiento. Todos a la fuerza. Todos forzadamente en tratamiento. Hasta ahora ninguno de los 3 ha sido necesario internarlo. ¿Ya? Porque se ha podido presionar por de distintas maneras con el apoyo de la familia, porque, mire, en todos estos casos la familia es central. ¿Cuál es el problema de la gente en situación de calle? Que no tienen familia, o la familia ya se aburrieron de ellos, o las familias no saben muchas veces que pueden recurrir a la medicina. Es verdad. Doc, un gran abrazo ahí, agradecemos los comentarios. Juanito Iglesias, la salud mental pública en Chile está al debe. Ricardo Guerrero, felicita al doctor por su aporte. José Joaquín Bustamante, seguramente los jesuitas también tienen intereses porque el consumo problemático sigue intacto en el Chile moreno. Total, para el Chile blanco este problema no existe. Opiniones muy de nuestro... interesante lo que dice ahí, a propósito de lo que algunos llaman la pigmentocracia, ¿no? Sí, claro, pues. Muchas veces, las drogas son armas de exterminio masivo, pues. Y sabemos que las adicciones y las enfermedades mentales tienen color de piel. No porque los pobres sean viciosos ni nada, sino que porque son más frágiles. Claro. Saludos desde Bélgica, Chata Rana conectada ya en Bélgica cuando son en Bélgica a las 10, más o menos las 2 de la tarde. Doctor, agradecido de este espacio que nos instruye y nos enseña. Esa es la idea. No, yo le agradezco a usted, Álvaro. Usted estaba un poquito escéptico de si valía la pena volver con este tema. Espero que ahora se haya convencido de que valía la pena hacerlo, ¿ya? Es que de repente hay gente que comenta, ¡ay, otra vez con Maradona y dale con Maradona! Pero aquí es mirado desde otro ángulo, desde otra óptica. Y después como que me cayó la teja y dije, a ver, el doc va a hablar de la generalidad, pero va a terminar hablando de la particularidad. Así que nada. Exacto. No, por eso le quiero dar las gracias públicamente, porque a pesar de que usted estaba un poco dudoso de esto, confió en que podíamos hacer un buen programa y creo que hemos hecho un muy buen programa. Así que muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Un gran abrazo. Chao. Nos vemos próximo domingo, 9 de la mañana. Gracias, doc. Cerramos la ventana de la salud mental.